Hola a todos nuestros seguidores. Hoy en este capítulo con muchas expectativas, muy emocionado, porque estrenamos temporada y estrenamos temporada en una nueva casa. Darle las gracias al Nuevo Diario porque ya nos hizo parte de su familia y nuestro contenido va a ser parte de su programación. También darle las gracias a todos ustedes que siguen nuestro contenido y a todos los invitados que han colaborado con nosotros y a nuestros patrocinadores. Y sobre todo darle las gracias a Dios que nos permite seguir haciendo contenido de calidad. Y hoy vamos a estrenar una nueva temporada en una nueva casa con un tema pero muy interesante como los demás. Es cierto, no es un secreto para todos, que la vida va muy rápido, la vida ha hecho cambios drásticos en nuestra forma de ver las cosas, la sociedad ha cambiado mucho, las costumbres ha cambiado muchísimo, pero hemos cambiado nosotros acorde a lo rápido que va la sociedad. En el capítulo de hoy vamos a tener una profesional de la conducta para que nos explique y para que nos lleve a ese mundo de los cambios que ha experimentado la sociedad y cómo nosotros podemos llevarlo a nuestra familia y algo muy importante, a la crianza de nuestros hijos, que cada día se torna con muchos retos, diferentes quizás a generaciones anteriores, incluso de nuestra misma familia. En el día de hoy nos acompaña la psicóloga Indira Fernández. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros aquí. Bienvenida, Indira. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días. Para mí es un privilegio, es un honor cuando tengo la oportunidad de poder compartir con profesionales así como tú y que me dan también la oportunidad de llegarle a esas personas con un mensaje no contaminado, con mensajes que le puedan aportar, sobre todo en el área emocional, en el área interna, que es la que no se ve, pero dependiendo de cómo esté, es lo que vamos a manifestar en nuestro exterior. Así es que muchísimas gracias. Bien, muy bien. Vamos a entrar en materia inmediatamente, ya con Sí. el tema, que es muy interesante. Y la primera pregunta que tengo para usted, Indira, ¿cómo se pueden definir estos cambios tan drásticos de la vida, de la sociedad en nuestros hijos? Pues fíjate, Carlos, precisamente los hijos, en este caso los niños específicamente, son los que más están absorbiendo tanto la parte negativa como la parte positiva del mundo que les está rodeando o en el mundo en el que ellos les ha tocado vivir. Entonces, el pilar de toda sociedad, el pilar de una buena educación, de que los hijos puedan ir creciendo con una sana, no perfecta, pero con una sana y equilibrada salud mental, precisamente viene desde el seno familiar. Dependiendo de cómo estén los padres mental, emocionalmente, de igual forma también van a instruir, van a educar, van a criar a sus hijos. De hecho, lo que vemos en la sociedad de hoy es el reflejo de cómo están las familias, de cómo están los hogares y de qué es lo que se está sembrando en la mayoría de hogares. Sí, es una realidad. ¿Podríamos decir que hay patrones familiares que influyen en los hijos? Definitivamente. Eso de que, y voy a mencionar un apellido cualquiera, eso de que no, los Pérez somos todos así. Eso viene de familia. Nacemos con esto. No. Hay patrones de conducta que se aprenden. Esa es la realidad. Si yo desde que soy una niña, por ejemplo, no tengo ni 5 años, y estoy en un seno familiar, en un ambiente familiar donde hay muchas discusiones, donde hay violencia física, donde hay maltratos, entonces es muy probable que yo vaya adoptando eso para mí. Y entienda, por ejemplo, que yo como mujer es lo que me merezco. Que de vez en cuando me den mi galleta, me den mi empujón, me insulten, porque la violencia no solamente es física. Entonces yo voy adoptando ese patrón para mí de ser una mujer
extremadamente sumisa, la sumisión per se no es negativa, sino hasta qué punto tú la lleves. De ser una mujer quizá que no expongo mi punto de vista, mis criterios, pero ¿por qué? Porque con ese patrón fue que yo fui creciendo, viendo una madre así. Sumisa. Sumisa, pero en el mal sentido. Sumisa en el sentido insano o en el sentido tóxico, para que nos puedan entender mucho mejor. Entonces también por eso hay mujeres que desde la adolescencia y luego en la edad adulta tienen parejas que son sus agresores. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo vi en mi padre. Y muy probablemente yo he entendido que es lo que merezco. O es la forma de que me demuestren amor y de que me demuestren que yo les importo. Pero son patrones. Negativos. Claro que sí. ¿Son fáciles de romper los patrones? No. Pero tampoco es imposible. Es así. Es muy frecuente ver conductas permitidas en diferentes familias. No que quiere decir que yo crío mal o crío mejor a mis hijos. Incluso puede pasar que en casa de mis hermanos hay cosas que mis hermanos le permiten a mi sobrino que quizás yo no le permito a mi hijo o viceversa. Pero como madre o padre, ¿qué cosas están o no permitidas a la hora de yo formar a un niño? Fíjate, tú sabes que la educación, el modelo de educación no es una receta. Ingredientes, preparación. Cada persona va a educar, va a criar a sus hijos desde su experiencia. Es muy probable que si yo me crié en un hogar donde reinaba la armonía, no teníamos una familia perfecta, pero había armonía, había respeto. Yo tenía unos padres tanto físicamente como emocionalmente presentes. Ese mismo modelo yo haya adoptado y sé el que yo inculque en mis hijos también. Pero puede pasar al revés. Que si yo crecí en un hogar cargado de violencia, los padres no se hablaban, se maltrataban, yo no era valorada, no fui nunca aprobada por mis padres, yo también siga ese mismo ejemplo, aunque muchas veces es al revés, que se va creciendo con la mentalidad, a la hora de que yo tenga hijos, yo no quiero que ellos pasen lo que yo pasé. Si a mí me violentaban, si a mí me humillaban, me maltrataban, nunca me dieron a entender que yo era importante en ese hogar, entonces con mis hijos yo soy al revés. Les doy amor, les brindo confianza, protección. Y no nos estamos yendo en lo material. No, porque si yo no tuve esto, mis hijos lo van a tener. Entonces, ahí, empezamos a entrar en un estilo de crianza que no es saludable. Por eso vemos adolescentes ya manejando en la calle, con unos carros de lujo inclusive. Porque como mi papá no lo pudo tener, el padre se lo compra. Como una forma de alimentar esa necesidad insatisfecha con la cual él fue creciendo. Pero no necesariamente haya sido la manera más sana de tú poder premiar a ese hijo, por decirlo de alguna forma. Le adelanta el tiempo, le está adelantando claro el tiempo. Claro que sí. O porque en mi casa pasábamos hambre, tuvimos muchas carencias, yo voy a llenar de una manera excesiva los gabinetes de la cocina, voy a desperdiciar la comida, ellos tienen que acostumbrarse a ir a los mejores y más caros restaurantes, aunque haya un desperdicio. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Los estás malcriando, estás criando monstricos, por así decirlo. Y no personas que van a ser entes, que van a aportar saludablemente más adelante en la sociedad y en su generación. Hay una generación que se crió, se forjó, donde había mucha violencia, donde se corregían con golpes. Sí. Incluso a veces vemos
actuaciones de personas y comentan, ese es lo que le falta, es una pela, una buena pela. Si yo hubiera hecho eso en mi tiempo, papi o mami me entra a palo. Es eficaz esa crianza, esa conducta de represión con golpes actualmente en los hijos, o hace Fíjate. falta. Mira, ay, me vas a crucificar, Carlos. Yo no estoy de acuerdo con la violencia. No, nunca. Porque una cosa es tú violentar a una persona y otra cosa es tú tratar de disciplinarlo. En décadas atrás existía mucha violencia. De hecho, muchas veces se ponían a ese niño de rodillas en el sol, debajo del sol, con una piedra encima de la cabeza, con un guayo. Lo maltrataban de manera tal que hasta sangre botaba y los cortaban. Eso es violencia. Y ahí tú estás motivando a la violencia. Inclusive, por eso existían hijos también que cuando crecían se alejaban de los padres o en un momento determinado de la vida ellos podían también violentar a sus propios padres. Ahora bien, señores, que tú vengas y a tu hijo tú le das una nalgadita, eso no es violencia. Eso no es una crianza violenta. Porque hay ocasiones en que lamentablemente tú le llamas la atención, mira, no hagas esto, bájate de ahí, por favor. Y tú estás tratando de una manera, con amor, civilizadamente, de una manera sana. Pero llega un momento que te desesperas, te exasperas. Y que tú vengas, yo te dije, y le dé una nalgada, como te dije. Eso no es violencia. Y es muy probable, y lo hemos visto, que a partir de ahí ya el niño no accione de esa forma. Pero no porque tú fuiste violento o porque tú le inculcaste miedo, sino que cuántas veces tú le dijiste, bájate de ahí. Y a veces en casa ajena, señores. Hay niños que son un azote. Que hay personas que dicen, ay no, por favor. Ahí vino fulano con los hijos de él. Que si hay una cortina, se ponen como Tarzán prácticamente. Y se enganchan de esa cortina y son muy indisciplinados. Entonces yo entiendo que ciertas acciones no tienen nada de malo y tampoco tú lo vas a hacer frecuentemente. O sea, que de vez en cuando un jaloncito de oreja. Exacto, no es que tú se la vas a desprender. Ni hacerlo frecuentemente, ni por cualquier acción del hijo. Exacto, que por eso también, qué bueno que mencionas esa parte, Carlos. En tiempos atrás se criaba no para fomentar el respeto, sino el miedo. Y no es lo mismo miedo que respeto. El miedo en determinada etapa de la vida se va. Cuando tú te das cuenta, no me pongo un dedo encima. O no, yo no te voy a permitir más insultos. Ahora bien, cuando hay respeto, es un legado que tú le dejas a tus hijos. Y el legado es mucho mejor y más duradero que la misma herencia. El respeto, eso no se va a perder nunca. Aunque tú tengas 90 años de edad, tus hijos te van a seguir viendo con respeto. Y va de la mano con la admiración también. Exactamente, con la admiración. Pero el miedo no. Es más, un niño a determinada edad ya le puede ir perdiendo el miedo. Sí, y es peligroso porque puede, puede hacerse, los episodios de violencia pueden ser mayores. Claro que sí, definitivamente. Como psicóloga, ¿cómo se puede ayudar a esos padres para ayudar a criar a los hijos en la etapa de la adolescencia, que es una de las más difíciles, sin que los adolescentes se desvíen? ¿O cuáles serían los indicadores, más bien, de que un padre debe de buscar ayuda con una profesional como usted? Fíjate, Carlos, y personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Como yo les decía ahorita, no hay una receta, no hay un modelo perfecto. Ah, mira, si tú haces esto, si tú haces aquello, olvídate que no vas a fallar nunca. Les estaría mintiendo porque eso no es así. De hecho, por muchos valores, creencias, principios que tú inculques en tus hijos, es posible que en algún momento ellos se desvíen un poquito. Se pueden desviar, es verdad, pero va a llegar también otro momento que se van a volver a encauzar.
Porque hay personas que se desvían y no vuelven al camino. ¿Por qué? Porque no les inculcaron esto. La crianza, la educación empieza cuando tus hijos están en el vientre de la madre. Desde ahí es que inicia. Es muy difícil que cuando tú desde que ellos son pequeñitos vas fomentando esa crianza saludable, vuelvo y repito, no perfecta. Cuando ellos lleguen a la adolescencia, a pesar de que es una etapa muy difícil y sobre todo en este tiempo, tú tengas que desesperarte y ponerte loco, como decimos en buen dominicano, porque ya no sabes qué hacer con ellos. ¿Pero por qué? ¿Cuándo tú iniciaste? Yo le decía precisamente a unos padres ayer, no esperen que ese niño tenga 10 años. No esperen eso. Es desde ya, desde que están pequeños, porque todo eso es como que se les va impregnando en su mente y en su corazón. Y sobre todo, cuando las palabras tú las acompañas con las acciones. Porque también de nada vale que tú les digas, no, que eso está mal, que esto y aquello, si ellos no ven ese ejemplo en papá o en mamá. Ahora bien, si lamentablemente no pasó así y tienes un adolescente, que quiero aclarar, la adolescencia es o está entre los 13 a los 18 años. Esta es la etapa de la adolescencia. Aunque hay escritores que a veces difieren un poquito, pero bueno. Entonces, estamos en un tiempo donde no hay excusa para decir estoy haciendo esto mal porque no tuve la información o no he tenido o no tengo la ayuda necesaria. Señores, por ejemplo, hay psicólogos infantiles, hay psicólogos que tratamos con adolescentes también. Hay especialistas en la conducta ya, en Santiago, en todos lados, a los cuales ustedes pueden acudir. Hay libros. Hay informaciones en plataformas digitales también. La ayuda espiritual, señores, es sumamente importante, porque a veces solamente nos concentramos en lo material, en un buen colegio, en un buen instituto de inglés, en otras cosas, pero las creencias también hay que fomentarlas, porque cuando tú no sabes ni en qué ni en quién creer, ¿hacia dónde tú vas en la vida? No hay un norte. Entonces, vuelvo y les repito, la educación, la crianza saludable no tiene una receta que te va a garantizar que no tendrás errores. Claro que los vas a tener. Pero si empiezas cuando debe ser, desde que ellos están en el vientre de la madre, hay un margen muy grande de probabilidad de que no existan equivocaciones tan marcadas en la vida, tanto de los padres como en la de sus hijos. Hay un caso muy lamentable que pasó en los últimos días en nuestro país que consternó a toda la sociedad y fue el caso de las jóvenes de Cotuí, donde hay una que lamentablemente de manera muy impactante le quitaron la vida. Y vamos a dejar todo en el supuesto porque todavía eso es un caso que está en investigación y no podemos afirmar nada, pero supuestamente quien le quitó la vida a la joven era una persona de su mismo sexo y supuestamente tenían una relación amorosa. Vuelvo y digo, dejamos todo en el supuesto porque es un caso que está en investigación. Pero aquí hay varios detalles que pudiéramos analizar y uno de ellos es que el padre, por una creencia religiosa, él comentó posterior al hecho que no estaba de acuerdo con esa relación. ¿Qué impacto positivo o negativo pueda tener que yo quiera, por una creencia religiosa o cultural, que yo quiera imponerle cosas a mi hijo que ya sigue dependiendo, pero como usted explicó, por edad pasa de la adolescencia, porque la joven tenía 18 años. Sí, la otra 22, tiene 22. Muy buen punto y que yo creo que hay que enfatizar mucho en este caso, porque también los padres de la agresora, Jennelly,
la joven de 22 años, son cristianos, según lo que leí. Y que Amy, a manera como de amenaza, le dijo, bueno, yo voy a hablar con tu mamá y le voy a decir cuál es tu preferencia. Lo que da a entender que los padres de Yanely no tienen o no tenían conocimiento acerca de la preferencia sexual de la hija. ¿Qué sucede, señores? Fomentar, que de hecho lo mencioné hace un ratito, los valores, los principios religiosos, las creencias. Eso es muy importante. Debe ser uno de los pilares en la educación. Ahora bien, es la forma. Porque a veces queremos ser tan perfectos. Que entramos en un fanatismo. Que entramos en un fanatismo y en una religiosidad. Y en vez de motivar a nuestros hijos a que ellos también vayan transitando por ese camino, los alejamos. Porque, ¿qué diferente hubiese sido? No estoy hablando de libertinaje, tampoco estamos hablando de eso, porque ya es algo muy distinto. Pero qué diferente es cuando en vez de tú inculcar el temor, inculcas el amor. De hecho, Dios es un Dios de amor, Dios es amor. Y si los padres fomentaran la confianza en los hijos y que independientemente de la religión que se profese, ellos no es que van a decir todo que sí, amén, no es eso, pero que los hijos se sientan en la libertad. Yo voy a hablar con papi, yo voy a hablar con mami sobre lo que me está pasando. Pero, ¿qué sucede? Hay miedo, me va a insultar, me va a dar una galleta, me va a crucificar, me va a botar de la casa tal vez. Esto se va a volver un caos en la familia. ¿Pero por qué? Porque hay miedo, lo que mencionábamos ahorita. Entonces, al yo no sentirme en la libertad y en la confianza de hablar con mis padres, mira muchas veces a dónde llegan las consecuencias. Porque si quizá hubiese habido una relación más abierta en la familia, de escucha, de una escucha asertiva, de una comprensión, de no fomentar el miedo, más sí la confianza, tal vez ahora mismo estuviésemos tratando otro tipo de caso y no este. Entonces, les reitero, es bueno que existan creencias tan marcadas, sobre todo en Dios, en una familia, pero ¿de qué manera lo estás llevando a cabo? En vez de tú estar haciendo un bien, estás dañando a tus hijos. ¿Tiene implicaciones psicológicas o consecuencias psicológicas para un joven o una joven el rechazo de sus padres por su orientación sexual? Claro que sí. Claro que sí. De hecho, han habido casos, hubo hace unos años, no sé si los recuerdan, un caso en Estados Unidos de un jovencito de 13 años. Su mamá profesaba mucho una religión muy enraizadamente, que esto tiene que ver con lo que estamos hablando, y ella no lo aceptaba a su hijo. Él habló con ella, le dijo que él era homosexual, con 13 años. Ella lo insultaba, lo trataba mal, llegó a golpearlo, en fin. ¿Sabes cuál fue el desenlace del hijo? Él se suicidó, porque ya no aguantaba la presión de la madre. Y aparte de eso, él estaba dentro de un cuadro de depresión muy fuerte. Entonces tomó la decisión de suicidarse. ¿Y qué pasó con la madre a raíz de esto? Ella se involucró en una asociación que apoyaba a los gays. ¿Pero saben por qué? Por la culpa. La conciencia, el remordimiento. No podía vivir con la culpa porque ella sentía que su hijo se había suicidado por ella. Entonces, yo sé, porque yo no quiero que piensen, ay, están fomentando tal cosa. No es eso, señores. Pero estamos viviendo en una realidad que no podemos tapar. Es difícil para un padre, para una madre, escuchar de voz de uno de sus hijos, de la boca de uno de sus hijos, yo soy tal cosa. Mi preferencia es esta. Es difícil y puede ser doloroso. Pero en ese momento, si tu hijo te lo está manifestando, es porque él necesita urgentemente tu ayuda. Él necesita urgentemente tu comprensión, papá, tu comprensión, mamá. Y si en ese instante tú no te sientes con la capacidad de hablar,
de sostener esa conversación. Entonces, sé sincero y dile, mira, pero no con palabras ofensivas, ni que te pare de la silla y casi te pongas histérico. Yo creo que lo mejor es que hablemos en otro momento para poder llevar a cabo una buena comunicación y yo poder, y tú también, poder expresarnos de una mejor manera. Pero el problema es que la mayoría lo que hace es insultar, agredir, ofender, maltratar. Entonces, ¿qué va a hacer el hijo? Irse a la calle, refugiarse en el grupo de amigos que lamentablemente no lo van a aconsejar bien. Y quién sabe qué otro tipo de decisión pueda llegar a tomar. De hecho, Carlos, cuando una persona se sumerge en el mundo de las adicciones, es una forma también de expresar de alguna manera el dolor con el que están lidiando internamente. El refugio del dolor muchas veces es la adicción. Sí. ¿Y qué estamos viendo actualmente? Y adicción no es solamente a drogas y alcohol. Hay adicción al juego, hay adicción a la pornografía, hay adicción al sexo, hay adicción a muchísimas cosas. Una realidad. Así es. ¿Tiene algún impacto en los adolescentes, un impacto psicológico la sobreexposición en redes sociales? Ay, sí, sobre todo en la autoestima. Señores, es que las redes sociales es el mundo ficticio, pero que quiere aparentar ser real. Un mundo que quiere aparentar ser perfecto. Yo estoy feliz 24/7, yo tengo una vida perfecta, una relación, un trabajo, una pareja, todo en mi vida es perfecto. Pero las redes sociales ahora mismo son el camuflaje para que las personas escondan su verdadera realidad. Obviamente, no podemos satanizar, porque también las redes sociales sirven como un buen mecanismo, una buena guía, por ejemplo, para llevar a la sociedad programas como este, mensajes buenos. Si tú eres un emprendedor, tú promocionas tu emprendimiento ahí. O sea, muchísimas cosas buenas. Y está bien, tú puedes subir tu foto, tu familia en algún momento. Pero en realidad, a los adolescentes sobre todo, y hay adultos que todavía andan en búsqueda de la identidad también, les taladra más fuertemente en su autoestima, porque existe la comparación. Wow, mira, ella en un resort en Semana Santa y yo aquí en mi cuarto acostado. Ella, mira qué chulo el vestido, wow, mira la cartera, los zapatos. Y yo apenas pude recientemente convencer a mi mamá de que me comprara una. Entonces lacera mucho la autoestima, la identidad de los adolescentes sobre todo. Y estamos viendo que de los mismos adultos también. Sí. Entonces, hay personas que me han dicho, yo he decidido tomarme un tiempo de las redes sociales y eso está bien. Si tú estás percibiendo, si tú estás sintiendo que te está afectando negativamente, tómate un tiempo. Eso no es inmadurez. Eso no es fragilidad emocional o mental. Eso es madurez y priorizar tu paz y tu salud mental también y emocional. Bien. Ya prácticamente estamos terminando. Nosotros tenemos una dinámica de las últimas cuestionamientos que son preguntas que nos hacen nuestros seguidores. Aquí son preguntas con respuestas cortas y acertadas. Por ejemplo, pregunta una madre que es madre soltera, tiene 2 hijos, la más grande tiene 17 y está muy rebelde. Siente que a veces hace cosas solo para molestarla a ella, o sea, a la madre, y eso me da mucha impotencia y a veces no puedo más. Mi hijo más pequeño tiene 14 años, muy tranquilo a diferencia de ella. ¿Qué puedo hacer para que mi hija no se pierda y no me cause más sufrimiento? Bueno, por la falta del tiempo, obviamente, no voy a poder responder como debe ser, porque requiere una respuesta muy amplia. Pero lo primero es evita las comparaciones, porque dice que el hijo de 14 es muy diferente, es muy tranquilo y ambos están en la misma etapa que es la adolescencia. Evita las comparaciones porque eso es nocivo, eso es fatal. Hay padres que entienden que mientras más comparan, eso va a motivar, eso va a fomentar en el otro hijo un cambio para bien, pero es al revés. Porque entonces ahí viene la frustración más marcada.
me están comparando con él, entonces eso te va a hacer accionar de manera diferente. Ahí incrementa la rebeldía. No sé por qué no lo especifica si tú te has tomado el tiempo de hablar con tu hija, de realmente indagar qué es lo que ella le está pasando. Porque es verdad que en la adolescencia se despierta esa rebeldía, sí, ese no saber quién soy, en fin. Pero muy probablemente haya un factor que esté detonando este comportamiento en tu hija. Entonces habla con ella, pero sola, no alante de otras personas, porque hay madres y hay padres que tienen la mala costumbre de avergonzar a sus hijos. Oye lo que te estoy diciendo, mira, pero tú estás oyendo, tú estás viendo. Entonces tú no estás logrando nada. La vergüenza acarrea culpa y la culpa puede acarrear también otro tipo de comportamientos peores. Otro punto importante es que tú investigues, si no lo has hecho, ¿qué está pasando en el colegio? Puede venir de ahí también. ¿Está tu hija sometiéndose al bullying? ¿O le están sometiendo al bullying, a las burlas? ¿Y ella cómo está manifestando esa frustración? A través de un mal comportamiento. O sea, pueden existir varias razones, pero esas tres principalmente. Evita comparaciones, trata de tener un diálogo, una conversación asertiva con tu hija e investiga también en el colegio qué está pasando ahí, qué puede estar pasando, porque a lo mejor hay informaciones que tú desconoces. Bien, otra pregunta, dice otro caso. Mi hija tiene 12 años, llevó un novio a la casa, no supe cómo actuar y me negué y reaccioné muy alterado. Estoy negado a ese suceso. ¿Cómo podría manejarlo? Wow, 12 años, está en la etapa de la pubertad, ni en la niñez ni en la adolescencia, sino en el medio, etapa de la pubertad. Obviamente, ahí no se conoce lo que es amor, hay mucha atracción física, obviamente, esas hormonas están así un poquito descontroladas, el deseo de experimentar, de conocer, de sentir que gusto y que también una persona me está dando valor. Yo entiendo que para los padres esto es una voz de alarma y no saben cómo reaccionar en el momento, pero hay un punto. Ellos se pueden continuar viendo en la calle. Hay jovencitas de 12 años que ya están embarazadas. Entonces, ahí viene otra vez la comunicación. Tú conocer ese jovencito que muchas veces hasta es mucho mayor o de la misma edad y establecerles horarios. Él puede venir tal día, de tal hora a tal hora, conocer a los padres, conocer el ambiente y tú ir hablando con tu hija, hablando con ella, comunicándote con ella, dándole a entender pros, contras de esto, qué puede suceder. Pero si te cierras, si te neutralizas, si actúas de una manera a base de violencia en cualquiera de los ámbitos, tu hija inclusive se puede hasta ir de la casa. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. La última ya, dice que su hijo le roba dinero sin necesidad de hacerlo, pero le da miedo a enfrentarlo. ¿Qué paso puede seguir esa persona? Enfrentarlo. Enfrentarlo. Lo que te da miedo es lo que tienes que hacer. Porque entonces, ¿cómo le vas a dar a entender a él que lo que está haciendo está mal y que tú lo sabes? ¿Cómo lo vas a ayudar? Bien. Esa es la respuesta. Muy interesante, quedaron muchas interrogantes, Sí, me imagino. Probablemente tengamos que hacer otro episodio para abordar lo que se quedó, darle las gracias a usted por acompañarnos en este proyecto y en tan interesante conversación. Si nuestros seguidores quieren contar con su servicio, ¿cómo pueden hacer contacto con usted? Claro que sí, pues me pueden localizar en un centro de salud aquí en la ciudad de Santiago llamado Sensorat. Está ubicado en la calle Restauración número 145. Y si desean agendar, pueden escribir por WhatsApp al número 809-861-8213. Bien, ya saben cómo contactar a Indira. Muchas gracias. Esto ha sido todo por este episodio en el otro podcast.